Aguántame que le voy a colocar acá su columnita. Che, ¿y Sofi no rindió el segundo parcial como para hacer una foto? Este es el segundo parcial. Sí. ¿Eh? ¿Este es? No, Sí, pero pero ese es del el año pasado. 2025. Ah, este año. El doble cruzado. Hizo Lucho el último parcial. A ver, el grupo de ganancias. Este hizo Lucho de este año. ¡Uf! ¿Qué pasó, Lucho? Ah, bueno. Él aprobó este, me dijo. Ah, este igual que tomó el mismo que el año pasado. Este es más fácil. Pero vamos con lo Bueno. furioso. Ay, mis alergias me están Mira matando. cómo le pide costo de mercadería. Ah, porque él tomaba tercera, bueno. Si ahí no estaba Bruce ese todavía. Pero así que no nos va a pedir acá. Bien. Ah, si te das mira cuando El punto 1, ¿qué dice? te iba a ir. ¿Mm? ¿Querés que lea toda la intro o no? Dale, lee todo. Contribuyente Una voz, por número favor. 4, persona humana residente en el país sin familiares a cargo. Siendo que estos, no sé qué, Son sus únicas las rentas. notas del periodo 2024 durante Determine de los los saldos que se deberán ingresar. Esto está sacado en foto. Ajá. Que se deberán ingresar en concepto de impuesto a las ganancias, de acuerdo con los siguientes datos. 1. Como socio residente, el contribuyente aportó el 60% del capital de una sociedad de persona radicada en el país que no lleva libros contables, siendo estas las únicas operaciones realizadas por dicha sociedad durante el ejercicio bajo consideración. 1.1. El 24 de enero del 2024 se suscribió un contrato con un proveedor del exterior para importar bienes de cambio por un total de $15,000. Operación íntegramente financiada por el proveedor con todos los gastos de traslados aduaneros y de seguros a su cargo y sin intereses pactados, produciéndose el embarque de los bienes el 6 de marzo del 2024, con arribo al país el 7 de marzo del 24 y el despacho a plaza el 11 de abril del 2024. Previa prescripción del impuesto a las ganancias por 950.000 practicada por la aduana argentina. Bien, primero que nada vamos a rescatar los datos de acá. 60% es del socio que es nuestro cliente. Después, ¿qué más tenemos? Contrato con un proveedor del exterior para importar bienes de cambio. Entonces tenemos una importación de bienes de cambio. En este caso vamos a hablar de una compra. Entonces, ¿qué podemos obtener acá? Podemos obtener el costo de venta de nuestros productos, ¿ok? Dice, se suscribió un contrato con un proveedor del exterior para importar bienes de cambio por un total de $15,000. Operación íntegramente financiada por el proveedor con todos los gastos de traslado aduanero y de seguro a su cargo y sin intereses pactados. Entonces, en este costo de ventas, nosotros vamos a tener el costo de adquisición
de estos productos, que van a ser $15.000. Luego podríamos tener gastos activables a esta compra, pero estos gastos me dice que son soportados por el proveedor. O sea que yo, comprador, no soporté ningún tipo de gasto, por lo que no tengo ningún gasto activable acá. ¿Puedes volver a repetir por qué se considera como un costo? ¿Qué se considera un costo? Bien, en este caso tenemos la compra de bienes de cambio. ¿Cómo se realiza esta compra? Mediante una importación. Es como que yo acá venda productos de Paraguay, por ejemplo, en la placita. Entonces, compro de Paraguay es una importación de bienes de cambio. Y yo lo vuelvo a revender acá. O a personas también de otros países, de otras provincias, etcétera. ¿Se entiende? Pero yo compro de Paraguay y me lo traen a la Argentina y yo no soporto ningún tipo de gasto, porque mi proveedor es el que se hace cargo de eso, por lo que yo no tengo ningún tipo de gasto activable. Exactamente. ¿Se entiende? Sí. Sí. Como esta compra es financiada, también podría contener intereses, pero tampoco los contiene. ¿Qué pasa si esta compra financiada contenía intereses? ¿Cuál era su tratamiento impositivo? Su tratamiento impositivo iba a ser que podríamos deducirlo, pero globalmente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de intereses, ¿Pero en segunda categoría sería esa o para todas las categorías de manera global? global. ¿Por qué? Porque nosotros, ahí va, podemos tener dos tipos de intereses. Podemos tener intereses generados por activos y podemos tener intereses generados por pasivos. En este caso va a ser un interés, si es que hubiera, interés generado por un pasivo, porque me lo está haciendo mi proveedor, que es un pasivo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, estos intereses generados por pasivos solamente son deducibles globalmente, no en cada categoría. Ahí empezó. Ya denme 2 segundos, le doy una explicación más amplia de intereses, que lo tengo anotado por aquí. Globalmente, digamos, después sumar todas las categorías, Sí, como general, sí, digamos. sí, a lo último, a lo último. Ya les digo, yo tengo anotado eso de los intereses. Los intereses no son deducibles, ni específicamente categoría por categoría, ni tampoco cedularmente. Los intereses son solamente deducibles globalmente al final de la fórmula. Y encima me dijo que estaba en eso. Ah, no, pero ese es el anterior. ¿Dónde yo anoté? Hasta yo me pierdo, dijo, pero no me dio. Es que yo también, o sea, estas cosas yo lo sé y lo voy haciendo mecánicamente, pero también te aprende algo y se te olvida lo otro y así va. Esa deducción no sería del artículo
85, inciso A. Sí, son esos intereses, exactamente. Pero tengo un porqué escrito, solo que no lo estoy encontrando. ¿Por qué no está todo separado? Sí, yo tengo todo hecho. Enójense, sí, conmigo, enójense, porque tengo todo para cualquier lado. Mientras vos entiendes. No, yo tampoco ¿Quién es entiendo. este persona? Acá, Espérate. atájense con esta teoría. No se puede deducir intereses en que se incurrieron por comprar. Acá en este caso eran acciones, pero en este caso van a ser, por ejemplo, intereses pasivos. Porque por aplicación del principio de afectación al patrimonio, la universalidad del pasivo. Al comprar Por aplicación del principio de afectación al patrimonio. O sea que si son intereses de acciones también va restando globalmente. Globalmente. cualquier tipo de interés que Cual- se genere a partir de una compra. Ajá, un pasivo. Ah, Por ok. la universalidad del pasivo, Ujú. que se usa para financiar un activo, que en este caso va a ser el bien de cambio. Ujú. Che, el presente. Ay, yo me olvidé de auditoría. Yo voy a entrar y voy a poner presente. ¿Quién está aquí? ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Saben por qué ya ven por qué yo quería llegar a esa teoría? Bueno, Mm. era importante. Bueno, sí, yo tengo acá un mejunje, pero te paso foto. Por ahí te sirve todo. Que iba a entrar en la clase. ¿Alguien más tiene que dar el presente en su clase de auditoría? Vayan y háganlo en este momento. Yo ya di. ¿Quién dio ya? Salas. ¿Qué? ¿Ya pidió? Sí, Sí, ya ya pidió. pidió. ¿A qué hora? Apenas empezó. Y hace un rato. No encuentro el link encima. Ay, gracias por avisar. Qué bueno. Sí, así ella es. Cada uno Pero- tiene sus tiempos. Pero ahora sabe sus artículos. No, me di cuenta. Mencionaron la auditoría y yo pensé que ya habían dado el presente. No sé dónde está. Pido perdón. ¿O no? ¿Alguien tiene el link a mano que me puede mandar? Por lo menos van a tener ya un... Con esto que hago, van y miran en el apunte y tienen exactamente lo que tienen que hacer en cada uno de los casos, ¿sí? Sin mucha vuelta. ¿Quién dijo eso? Leen ahí, Ahora volvió la otra. me toca esto, hago esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos al práctico, que yo ya armé todo el estado. Les voy a explicar lo último que había quedado y vamos a ir haciendo el estado juntos, entonces capaz entiendan un poquito mejor. Bien, volvemos a esto. ¿Qué? Sí. Bien. Esto está en dólares. ¿Ok? Tengo que pasarlo a pesos argentinos. En el punto 3, No me anda. ¿Alguien tiene el link que me puede pasar? Ay, detesto. en el link que era Ahí ya, ¿De esta clase? ya estoy, ya. Nada de la de auditoría. Ah, yo entro directamente en el aula. No me anda esto, güey. Ah,
unirse, no iniciarse. Si no otra cuenta, vamos a ver. Bien. Aguantemos a la compañera que... Bien, en el punto 3, Iván. Ay, acá como yo sé. ¿Qué sala es? 19. 19. Con la 10. Ya lo pongo en cualquier. Recording in progress. La variación, ¿sí? Como fue en el caso de la reserva voluntaria. ¿Se acuerdan que la reserva voluntaria la dábamos de baja a mitad del ejercicio? Por lo tanto, ese ajuste no correspondía hacerlo hasta el cierre, sino hasta el momento donde se daba de baja esa reserva. En el punto 3, en el punto 3D, dice, suponer que la cotización oficial del dólar tipo comprador estuvo sujeto a una política de control de cambios fijos trimestrales, manteniéndose en 1.000 pesos durante el primer trimestre, en 1.200 durante el segundo trimestre, en 1.300 durante el tercer trimestre, en 1.350 durante el cuarto trimestre y en 1.400 durante el primer trimestre del 2025. El último dato ya lo da para confundir nomás. En este caso, para el tipo de cambio, uso el mismo machetito que nos hizo a Bruselas. Si es generado para activos, es al tipo de cambio comprador. Y si es para pasivos, es al tipo de cambio vendedor. En este caso yo estoy hablando de proveedores, que yo le tengo que comprar a mi proveedor. ¿Se entiende? O sea, el más grande. Sí. Entonces yo tengo que usar el tipo de cambio vendedor. ¿Por qué? Porque la mecánica es que yo tengo que comprar dólares al banco para comprarle a mi proveedor. Entonces, desde el punto de vista del banco, el banco me está vendiendo a mí. Entonces, por eso es tipo de cambio vendedor. ¿Se entiende por esa parte o el tipo de cambio activo o pasivo está mejor? Ya las dos formas. De la forma no. Siempre el que menos te beneficia a vos, tipo, si vos compras tienes que pagar el más alto y si vos vendés más bajo, ¿no? O sea, no sale tu... Bien, Exacto. esta compra se hizo con fecha el 24 del 1 del 2024, entonces del primer trimestre. El primer trimestre está en 1.000 y me dice el planteo que el tipo de cambio vendedor en todos los casos fue fijado en un importe del 10% superior al tipo de cambio comprador. O sea que mi tipo de cambio vendedor, yo voy a tener mis 1.000 pesos y le tengo que sumar el 10% de esos 1.000 pesos. ¿Se entiende? Eso sería mi tipo de cambio vendedor, 1.100. Ok. Ya los 15.000 dólares por los 1.100. Eso sería mi costo de venta, ¿ok? Yes. Record. Yes, record. Esto es el 1.1. ¿Quién diría? Un viernes. 24 del 01 del 24. Hablaste, ¿puedes especificar del tema al ser una importación del despacho? Sí, eso va después, en el 1.2. Cuando tenés una exportación y una venta en el mercado interno. Ahí va eso.
Mira que acá dice, acá te da un montón de fechas, por eso te dice en el punto 1, embarque, A arribo. ver. El 24 del 1 se suscribió un contrato con un proveedor del exterior para importar bienes de cambio por un total de $15.000, operación íntegramente financiada por el proveedor con todos los gastos de traslado aduaneros y de seguros a su cargo y sin intereses pactados, produciéndose el embarque de los bienes el 6 del 3 del 24, con arribo al país el 7 del 3 del 24 y despacho a plaza el 11 del 4. Previa percepción de impuesto a las ganancias por 950.000 practicada por la aduana argentina. Bien, ahí lo que me decía Agus es que hay que tener en cuenta lo que es el despacho a plaza, o sea, qué fecha se toma. Porque yo directamente tomé la primera, nomás que se me vino a la mente, o sea, porque fue la primera que yo leí. Pero sí, tiene razón. Después tengo 8 millones de fechas. ¿Y qué fecha tomo para saber en qué tipo de trimestre me ubico? Entonces, la fecha que a mí me va a importar es la fecha, ya les digo. Es abril, 11 del 4 del 2024 al final. Aguántame. 11. Bien, para importaciones el despacho a plaza y para exportaciones el embarque. Ahí voy a ponerlo acá. Para importaciones, la fecha es el de despacho a plaza. La fecha que tomo. Y para exportaciones, porque con esto le va a jugar mucho el profesor, Que ya junto ahí es la fecha de embarque. Detallecitos que el profesor no explica en clase y piensa que uno nace sabiendo. Porque se acuerda de IVA. Bien, por lo que esta fecha que yo me tomé es la incorrecta. va a cambiar nada más el tipo de cambio. ¿Cuál es la fecha de despacho aplazado? Abril sería segundo trimestre. A ver qué dice en el segundo trimestre. 1200. ¿Siguen, gente? Sí. Bueno, entonces acá yo voy a tener esto es del primer trimestre. Y el segundo trimestre sería los 1.200 más los 1.200 por el 10%. Ay. $1.320 da. Entonces acá voy a cambiar. Ahora sí. ¿Y la fecha le cambiamos ahí arriba también? Sí. ¿Qué fecha era U? ¿24? 11 del 4. 11 del 4. 11 del 4 del 24. Ahí está. Perfecto. Bien, esa es la fecha que a mí me importa. Él te da 5 fechas diferentes. Lo único que yo tengo que saber para el tipo de cambio, para saber en qué trimestre me ubico, es la fecha para importación del despacho a plaza y para exportación la fecha de embarque. Okay. No hay gasto. Y no hay gasto. Bien. Ahora vamos al punto 1.2. ¿Tú vas a sumar? Explicaste ahí por qué no va ninguna columna. No, sí, esto es una declaración jurada de persona humana, no tenemos columna 1 ni columna 2. No, pero ¿por qué no pusiste ninguna cuenta? Esto es costo nomás, por eso no va en ninguna columna.
Acuérdense de que lo que se registra son ingresos. Ok. Y esto es una compra nomás y no es que haya un ingreso, una ganancia de esto. Es como el primer parcial que no tiró como punto 1 los intereses que no se usaba después abajo. Y luego me dice que en esta compra sufrió una retención de 950.000. Entonces eso lo dejo ahí en colorcito para deducirme al final. Okay. En el 1.2 dice, el 25 del 3 del 2024 se suscribió un contrato con un cliente del exterior para exportar el 80% de los bienes de cambio adquiridos, según el ítem 1.1, por un total de $20.000. Entonces acá yo voy a tener un precio de venta de $20.000. ¿Importa que diga solo el 80% o algo, no? Sí, porque es lo que vendí de bienes de cambio. Bien, entonces yo para computar mi ganancia, yo tengo que tener en cuenta mi costo computable, tengo que deducirme. Mi costo computable va a estar conformado por mi costo de venta más los gastos que yo incurrí para esa exportación. Me dice que fue el 80% de los bienes de cambio adquiridos. Entonces acá, en mi costo de venta, yo me voy a imputar el 80% de lo que yo compré en el 1.1. Eso sería. Ok. ¿Y gasto qué? Después dice, sigo leyendo. Precio de venta íntegramente financiado por el exportador, pero con todos los gastos de traslado aduanero y de seguros a cargo del importador y sin intereses pactados. ¿Qué pasa acá? ¿Quién es el exportador? Pues yo. Es el vendedor. El importador es el comprador. Por lo que yo no tuve que soportar ningún tipo de gasto otra vez. Bastante vivaracho esta persona. Hermoso. Nada, eso para simplificar el cálculo, ¿no? Entonces, hasta ahora yo solamente tengo costo de venta como costo computable. Acá, el precio de venta, como es una exportación de bienes, dijimos para exportaciones es la fecha de embarque. Vamos a ver cuánta fecha nos dio él acá. Produciéndose el embarque de los bienes el 7 del 4, con arribo al país de destino el 8 del 4 y despacho a plaza el 9 del 7. Entonces, como dije, acá tenemos en cuenta la fecha de embarque, que es el 7 del 4 del 2024. Esta fecha me ubica en el segundo trimestre. En este caso, yo voy a tener un activo porque es una venta. O sea, me va a ingresar dinero. Plata, cash. Money. Bueno, esto fue financiado, es un crédito, un deudor por venta. Entonces, ahí va a ser el tipo de cambio comprador, el que voy a utilizar. El tipo de cambio comprador para el segundo trimestre me da un total de 1.200.
Entonces yo voy a hacer los 1.200 por los $20.000 para sacar mi ingreso. Voy a restar ambos para deducir mi ganancia. Como es una exportación, es lugar de destino. Entonces, es una de fuente extranjera esto. Es una ganancia de fuente extranjera porque el lugar de destino, mi cliente está en el exterior, ¿ok? Ok. Esto me da de ganancias. Fuente extranjera. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Huevo, boludo, ahora parece que me aclaraste la vida, más o menos. Todo sale el sol, dijo. Ya quiero ir a rendir. Luca hoy. No, mentira, ni en pedo. Bien, vamos al 1.3. Durante el ejercicio en consideración, se vendió en el mercado interno por un total de 4.500.000 el stock remanente de bienes de cambio importados, habiéndose sufrido retenciones por un total de 95.000 e incurrido en gastos vinculados por un total de 240.000, entre los cuales hay 45.000 erogados que no tienen suficiente respaldo documental. O sea, Entonces, acá tenemos una venta en el mercado interno. Primero que nada, de lo que queda. el precio de venta fue de 4.500.000. ¿Dice? Sí. En el ejercicio está. Mi costo computable, como ya sabemos, va a estar Pues, compuesto por el costo de venta, ¿sí? Y los gastos. cuando decía remanente, ¿se refiere a esto, a lo que me queda de esto después de haber hecho esto? Sí. O Sería sea, el- 4.200.000. ¿Puede ser la diferencia entre este y este? No, porque ahí vos estás restando el precio de venta con el costo de adquisición con Hablamos costo de de venta. las unidades, por así decirlo. Vos estás hablando de costo de venta. Entonces vos tenés que restar tu costo de venta del inicio menos el costo de venta de tu primera venta. Y ese es el remanente. O sea, O si no, también podemos basarnos en 5.000. el planteo que decía que el costo de venta al principio era del 0,8, entonces me queda el 20% como remanente. Sí, ya. ¿Se entiende de las dos formas? Sí, creo que sí. Claro, En la primera, en el 1.2 me decía que el costo de venta de la exportación era el 80% de lo que yo compré en el punto 1.1. Entonces, en el 1.3 me dice que el costo de venta es el remanente, lo que había quedado. ok, Por eso es el 20%. claro. Entonces, acá voy a mi costo de adquisición por el 20%, que es el remanente. Y ahí me queda 3.960.000. Luego me dice que yo tuve que hacer gastos por 240.000, de entre los cuales hay 45.000 erogados que no tienen suficiente respaldo documental. Entonces, para no tener problemas con el fisco, no te deducís esos 45.000. ¿Cuál? Los sacamos de los gastos. Entonces, yo voy a tener acá 240.000 de gastos activables, pero a esos 240.000 yo le voy a tener que restar los 45.000 que no tienen suficiente respaldo documental. ¿Se entiende? Sí. Sí.
Sí. Entonces me da un total de gastos de 195.000 nomás. Sorry, ¿podés repetir sin respaldo documental? Bien, en el ejercicio está escrito, está expuesto que yo tuve que incurrir en gastos. O sea, yo, vendedor, tuve que pagar gastos por 240.000, de los cuales 45.000 dice que no tiene el suficiente respaldo documental. No tengo recibo, no tengo un cheque, no tengo una boleta de depósito de esos 45.000. No tengo cómo justificar esos 45.000. Por lo que el fisco, si lo detecta, me puede impugnar este tipo de gasto. Por lo que yo, para evitar eso, directamente no lo deduzco, no lo activo como gasto. ¿Se entiende? Sí. Por eso lo saco. Yo creo que no se puede igual. Sí o sí te exige comprobarlo. Sí. Bueno, esto va a ser una ganancia si fuera de fuente argentina, porque es en el mercado interno. Entonces, tengo mi precio de venta menos el costo de venta, menos los gastos en los que incurrí para realizar esa venta. 345.000 me da. Hasta ahora no llegamos a eso. Bien. Sigo. El 1.4 y el 1.5 son diferencias de cotización que no entran en este parcial. Así Una que preguntonta. Sí. Este tipo de venta al exterior, ¿qué tipo de renta es? Si a una exportación es renta extranjera, fuente extranjera. No, pero la del mercado interno, digo. La del mercado interno es una empresa de Argentina haciendo venta en Argentina. Fuente argentina. Mercado interno. Sí. ¿Pero qué categoría? Tercera. 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 Y es la salida, el respaldo sin documental. No tengo bien en claro, tendría que repasar. Es salida no documentada. Yo sé que hay veces que sí te puedes deducir y otras que no. Las que sí podías deducirte era cuando eres no representaba un monto significativo, pero eso dependía de la operación. Como que no hay un monto. Y última ahí escribirle la teoría y decirle que vos no te los tomaste porque no crees que es. ¿En dónde está eso? En el artículo 135. Salidas no documentadas, hechos imponibles instantáneos. Pero mejor eso lo resolución. Audio de por medio, dijo. No le vaya a abrir a Agustina porque van a entrar y van a hacer desastre. Pero si yo no hace nada. Después, cuando terminamos la llamada, le abrimos a esa gente. Bien. Ahora, punto 2. Avanzo rápido porque tengo un cumpleañito. Perfecto. A. 2A entonces. El 6 del 6 del 2024 se acreditaron y pusieron a disposición $385 en una cuenta del exterior del contribuyente en concepto de utilidades distribuidas por un establecimiento permanente. Entonces tenemos un establecimiento permanente. Que es método de transparencia de su propiedad, radicado en la República de Ecuador, establecimiento respecto del cual se informó a través de un balance confeccionado según las disposiciones de impuesto a la ganancia argentino,
con fecha de cierre el 31/7/2024, que ha generado un quebranto general de $1.950. Bien, vamos a desmenuzar esto. Teoría. Tenemos un establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Una persona. Una base fija de negocio. Que no tiene personalidad jurídica. Que no tiene personalidad jurídica. Y puede darse dos casos. Uno que el dueño sea residente y el establecimiento esté en el exterior, o viceversa. O que sea un no residente Y esté acá dentro de casita. y el cosito esté en el país. Base fija. Bien. En este caso, cuando es un establecimiento permanente, se basa en el método de transparencia, como dijo Agustina. ¿Qué significa que sea el método de transparencia? Nosotros lo vamos a hacer en cabeza del socio a distribuir esas utilidades. ¿Qué me importa acá? ¿Qué es lo que yo tengo que fijarme? El resultado que me da la fecha de cierre de balance. Puede ser. No importa cuándo se distribuyeron. Puede ser que solo cuando se ve este caso sea método de transparencia. No, depende. Ahí vamos al otro. Entonces, en este caso que tenemos un establecimiento permanente, nos vamos a fijar el resultado que arrojó la fecha de cierre de balance, porque él te da los dos resultados. Te da la fecha de cierre de balance y te da cuánto distribuyeron las utilidades. Pero a mí lo que me importa es que es un establecimiento permanente, que es por el método de transparencia, entonces lo que me importa es la fecha de cierre de balance. ¿Qué me dice la fecha de cierre de balance? Que arrojó un quebranto por $1.950, ¿puede ser? Sí, 1.950. Perfecto. Entonces, eso es lo que a mí me importa y eso es lo que yo voy a pasar a pesos argentinos. ¿En qué fecha se produjo el cierre de balance? 31/7, ¿puede ser? Bien. Sí, Ahora voy. Sí. ¿Qué onda con eso? ¿Esta es la distribución, sería? Sí, te da eso para confundirte. Es para que vos digas, ¿y qué hago con estos $375? Y no hago nada, porque a mí no me importa cuándo se distribuyeron las utilidades. Cuando yo estoy haciendo por el método de transparencia, es la fecha del cierre del balance. ¿Qué resultado yo produje ahí? Es lo que me importa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Obvio. Bien. ¿En qué trimestre estamos ahí? 7 del Tercero. ¿qué dice? 31 Tercer del trimestre. 7. Bien. Tercer trimestre es 1.300. ¿Acá vende? No, Ah, no, un quebranto. es un quebranto. ¿No? Bien, esto es mi quebranto general. Eso después yo voy a tener que distribuir. Todavía no aplico. Ahora vamos al 2B. O sea, subrayamos todo lo que va. Sí, eso es lo que va después. El 2B me dice, el 5/8 se acreditaron y pusieron a disposición $450 en otra cuenta del exterior del contribuyente en concepto de dividendos distribuidos por una sociedad por acciones radicada en Estados Unidos. El contribuyente aportó el 50% del capital de esta sociedad y por ella informó en un balance cerrado el 30/6 que ha generado un quebranto de $950. Bueno,
Caso contrario, yo tengo acá participación en una sociedad por acciones. Cuando yo tengo participación, en este caso del 50%, participe en otro tipo societario que no sea por acciones, ahí hago lo mismo que hizo el establecimiento permanente, ¿no? sí, Ok. sí, es de persona. Bien, tengo una participación en una sociedad por acciones. Acá lo que a mí me va a importar es la fecha de distribución. Es dividendo como tema, ¿no? Sí. Ok. Distribución Esa de es mi duda. utilidades, sí. Tengo acciones y tengo utilidades. Ok. Y no me importa la fecha de cierre de balance. ¿Ok? Ok. A eso hacía referencia hoy el profesor, que es o por un método o por el otro. Si yo estoy en establecimiento permanente, método de transparencia. Ya recibí una Y en sociedades por acciones, cuando yo tengo participaciones, método de distribución. ¿Ok? Ujú. Ok. Solo la por acciones. Sí. Ok. ¿Y el Entonces, método anómalo ayornado qué es? tipo de acá, Te juro. ¿Cómo, Pau? El método anómalo ayornado. Parece una enfermedad eso. Beneficiario del exterior. porque esta es una sociedad por acciones, pero puede ser cualquier sociedad de capital. Es beneficiario Ah, del ok. exterior, Pau. Capital y ¿En serio? y todo eso. Sí. Yo Eso, no tengo un ejemplo, pero puede ser cualquier él dice pago único definitivo. Cuando pasa todo eso, es método anómalo. El artículo 104 en adelante. Punto 2. Yes. Okay. Bien, sigo. Entonces, en este no me va a importar la parte que me dice que tiene 50% del capital de esta sociedad en un balance cerrado que ha generado un quebranto de $950. Ese quebranto a mí no me importa porque lo que está en la fecha de cierre a mí no me importa. A mí me importa lo que realmente se distribuyó, lo que me pagaron a mí. Ok. Los $450 en este caso. Y eso lo pasó a pesos. ¿En qué fecha se distribuyeron? En el Tercera. tercer cuatrimestre, trimestre, agosto. 31 del 7, no, el 5 del 8. 1300. Ay, yo bloqueé el número. 5 del 8 del 2024. Entonces es a 1300. Sí. ¿Hay qué tipo de cambio usó? Comprador. Comprador. No te beneficia nada. ¿Cuánto digo? 580. Acá sí es un ingreso, ¿no? Sí. Che, ¿y el anterior que es quebranto, pusiste en celeste por eso? ¿O Porque es un quebranto general, se resta al final de toda la fórmula. La formuló? Para restar después. Esos dividendos distribuidos son cedulares. Ok. Sí. Artículo. Ah, me arranca. Celular. Ujú. 95 creo que el celular.
Que también se rayaría porque va después. Bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta algo. ¿No se tiene en cuenta los 7% o nada que ver? No, esperen, vamos a leer bien esto. Dice el punto P. El 5 del 8 se acreditaron y pusieron $450 en otra cuenta del exterior del contribuyente en concepto de dividendos distribuidos por una sociedad por acciones radicada en Estados Unidos. Está en el exterior. ¿Dónde se emite? Fuente extranjera no existe lo cedular. Claro. Fuese fuente argentina iba a ser cedular. Entonces esto va directo a fuente extranjera. Si fuese fuente argentina. Si era fuente argentina iba por lo cedular, pero como es fuente extranjera, lo que es en el exterior no hay lo cedular, va todo por global. ¿Te ganó nomás esto? Ay, sí, lo voy a abrir porque me cansa la desgracia. ¿Qué pasa? Sí, no me pongo en medio. Entra y limpiar. Mira, tu casa no me embarró. Mira. Ah, me llegó, no. Pasito. Mira. Quieto. Bueno, prosigamos. Bueno, listo. Pati, si fuera de fuente argentina, ahí se analizaría aparte como una declaración jurada Sí, aparte, se tendría que sacar, sí. retener el 7%. Sí, exactamente, una declaración jurada aparte. Ok. ¿Se entiende esta parte del punto 2? Sí. Otros datos para la determinación global. La última declaración jurada del contribuyente arrojó quebrantos generales de fuente argentina por 95.200 y de fuente extranjera por 52.100. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que declarar todos esos quebrantos. Retoma agua, Rocco. No sé si tiene agua afuera. ¿Cómo se llama tu perro? Rocco. El mío se llama así también. Es re pesado también. Re mal. Me mordió la pierna. Me mordió. No. Rocco no llega a ese level. Bueno, ahí sumamos todo y ahí ya nos empezamos a deducir los quebrantos, ¿ok? Ok. Para fuente argentina tenemos solamente estos 340. Ay, mira, con su muchachilla. ¡Wow! ¡Qué lindos! Ropa abajo. Ay, qué voy a hacer. Bien, entonces sumamos estos 585 más nos da esto de ganancia y ahora vamos a deducirnos los quebrantos. Por un lado los de fuente argentina y por otro lado los de fuente extranjera. De fuente argentina nos dice que es de 95.200. Sí. Y
el quebranto de fuente extranjera que teníamos arriba. Acá abajo. ¿Te dio así el subtotal ahí? 2 millones. Que es un establecimiento permanente en el exterior, por eso es extranjera la fuente, el quebranto. ¿Qué estás haciendo acá? Acá sumé todas las ganancias y ahora estoy restando los quebrantos. Ah, no hicimos el primer subtotal todavía. No. Oh, sí, ya sumamos. Ya. Bueno, acá debería ir los quebrantos. Y también me dice que hubo otro quebranto por 52.100. Sí, exactamente. ¿Por qué pusiste el contexto? Ah, Porque era en el sí, exterior. sí. Un establecimiento No permanente. dije nada. Y ¿qué más me dice? Como esa última declaración se presentó tardíamente, se pagó una multa por infracción formal de 93.000. Artículo 92. El deducciones no admitidas, multas. ¿Ese era o el decreto reglamento? ¿Está por terminar? Sí. Bueno, ahí hago otro.